es que la inteligencia artificial nos va a obligar a ser más humanos que nunca. Nosotros miramos muchísimo. A ver, de entrada creo que el market research que nosotros hacemos no es solamente mirar qué hay hoy, sino mirar lo que va a haber en el futuro. Hay una frase muy bonita que empezamos a hacer mucho ruido el año pasado, que fue el MBA con mayor retorno de la región. Bienvenidos a Me2B by Perspectiva. Soy Fabián García y hoy tenemos un invitado muy especial que ha viajado desde Argentina y está aquí con nosotros, representante de una universidad de negocios muy grande en Argentina como ADEN. Un gusto, Federico, tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, Fabián. La verdad que vamos a hablar de ciertos temas y uno de los temas que quiero pues platicarte, ¿cómo ha sido el camino o la construcción para ser un CEO hoy por hoy? ¿Cuáles fueron los pasos que hiciste en tu vida laboral, tus expectativas, en tu propósito para convertirte en un CEO? Yo te cuento los pasos, pero te aseguro que lo que te vaya a contar no es una receta escrita en piedra, y creo que en América Latina cada uno tiene su camino y claramente tiene que ir buscándolo. Creo que se construye y se camina, ¿no? Y uno profesionalmente va dando pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, corrige trayectoria permanentemente, y eso tiene mucho que ver con qué te incentiva y qué te va empujando hacia adelante y dónde te sentís cómodo también. Súper importante eso. Así que bueno, arranqué como contador hace ya muchísimos años. Como contador. Como contador. En la firma PwC comencé haciendo auditoría, lo que solemos hacer cuando a veces nos recibimos de la universidad. Estuve 5 años trabajando ahí. La verdad que fue un trabajo técnico súper pesado, súper elevado también, muy, muy lindo, se aprende mucho. Y bueno, después fui creciendo profesionalmente, trabajando como director financiero de otra firma y así. Siempre en el sector financiero. Siempre en el sector financiero, que fue de pequeño, me llamó mucho la atención la bolsa y lo más cercano era ser contador, y ahí fue caminando ese camino extraño. La verdad que es súper lejos ahora en el ejercicio profesional, por eso te decía, el camino es único y va tomando forma en la medida que se te presentan oportunidades. ¿Y alguna idea, tus papás o algún conocido era contador? Nada, absolutamente nada. ¿O era...? No, familia de ingenieros, no, absolutamente nada. Pero me encanta la electrónica, me encanta la programación, sin embargo, papá, quiero ser contador. Y ese llamado que nunca sabes por qué viene, y la verdad que en la práctica profesional al principio me gustó muchísimo, después fue migrando, hoy en día hace ya bastante tiempo que estoy lejos, pero así funcionó desde el principio. Y de alguna forma, cuando estabas en estas posiciones financieras, me comentabas que fuiste a Chile a trabajar. Correcto. Que fue un momento un poco complicado por el tema que no estabas con tu familia, tus papás y todo eso. Tal cual. ¿Cómo fue la situación? Fue mi primera migración, migré con familia y todo. O sea, en ese momento tenía una hija, nace apenas me voy a Chile, nace mi segundo hijo. Y bueno, nos vamos, papá, mamá y los 2 niños, a intentar volver a comenzar en un país nuevo, cerca de donde soy, a unos 500 kilómetros, no estábamos tan lejos, pero cambia el país, cambia la moneda, cambia la cultura y todo es diferente. La familia un poco lejos y empezar a transitar. ¿Y cómo tomaste la decisión? Me voy a ir a Chile. ¿Fue por algo económico, algo emocional? No necesariamente, no. Queríamos vivir esa experiencia, queríamos tener la experiencia internacional de movernos un poco y ponernos incómodos, ¿no? Sale esta oferta y me acuerdo que no lo pensé. Un 1 de mayo, no recuerdo el año, pero fue un 1 de mayo. Subí al auto y me fui manejando el carro hasta Chile para arrancar un 2 de mayo, me acuerdo. Y, o sea, el Día del Trabajador me subí, me fui, mi esposa queda en Argentina con los niños, con una niña y un niño en camino, todavía no había nacido, a poco tiempo Franco nace y bueno, a sus 3 meses ya se van conmigo a Chile. Mientras tanto yo estaba solo, yendo y viniendo con mi esposa embarazada. Sí, me imagino que es una forma, pues, es algo cansado. Sí. Y por suerte tenía energía,
30 años recién cumplidos, así que energía sobraba y iba a venir, subía, bajaba. Así que bueno, fue una época, como digo, cansada, pero al mismo tiempo súper enriquecedora, fortalecedora desde un montón de aspectos, desde la pareja, desde lo profesional, desde lo anímico y también lo emocional, obviamente. Fue todo un entrenamiento. ¿Y consideras que esas decisiones como de ir a trabajar en otro país te hace, como te direcciona un poquito para armarte como CEO, tener otras experiencias? La visión global de nuestros países es mandatoria. O sea, es imposible hacerlo sin tener una visión global. Se puede adquirir de muchísimas maneras. Franco hoy tiene 10 años y Franco ya me dice que quiere hacer su universidad en Estados Unidos. Él me lo pide. ¿Sí? Desde chicos los acostumbramos a viajar, los acostumbramos a hablar con extraños en inglés, los acostumbramos a que tuvieran esa apertura mental lo suficientemente amplia como para aceptar eso como eso que muchas veces es diferente como parte de la realidad. Entonces el hecho de poder viajar y poder abrir tus horizontes sin olvidarte de dónde venís sigue siendo, mi Mendoza sigue siendo para mí el mejor lugar del mundo para vivir y conozco muchísimos lugares y sin embargo sigue siendo para mí el lugar en el que elijo vivir. Y como por supuesto a cada uno le pasa con su casa, con su hogar. Y a veces entender que uno puede emigrar, viajar, estar un tiempo, entenderlo como algo temporal, volver. La vida da muchas vueltas y nunca sabemos dónde ir. Bueno, en esa época en Chile nunca me imaginé, no sabía si iba a volver a Argentina o volví a Argentina finalmente. Y cuando regresaste a Argentina, ¿de una vez llegaste a ADEN o cómo fue? Sí. En un viaje conozco al fundador de ADEN, estaba buscando un director financiero en ese momento. El puesto estaba vacante, llegamos a un buen puerto, nos entendimos muy rápido en lo que él necesitaba, en cómo lo iba a hacer yo, y recuerdo que fue julio del 2016 y yo ya en los primeros días de septiembre ya estaba activo en ADEN de vuelta. O sea, traje a mi familia y desarmé posiciones en Chile para armar posiciones en Argentina. Pero fue, digamos, el contacto fue por medio de una charla con el dueño de ADEN. Creo que un headhunter me encuentra por LinkedIn y me llaman por teléfono y tuvimos una reunión ahí en ADEN y ahí nos conocimos, sí, en Mendoza. Pero era otra, digamos, era otro sector económico que ibas a... Completamente diferente, completamente distinto. Siempre ADEN, como argentino, como mendocino, tenía la aspiracional de que todos lo conocíamos y todos queríamos estudiar ahí. Obviamente la universidad era algo muy conocido para nosotros. Había estado algunas veces yo en la oficina de ADEN, por lo tanto lo conocía y demás. Tenía gente conocida, profesores míos de la universidad, colegas que estaban. Entonces claramente lo tenía en mente, pero no era un rubro que yo conociera en particular. Sí, era algo que ibas a... Me imagino que de alguna forma a uno piensa en una universidad es porque va a estar de paso. A veces no... No lo sé. Y fíjate, todas mis experiencias anteriores no superaban los 5 años. En ADEN llegó 10. O sea, algo distinto tiene. Y muchos de los que trabajamos llevan 10, 15, 20, 25 años en ADEN. Tiene algo que tiene que ver con esta condición multipaís que tiene ADEN, que te atrapa, que realmente es muy bonito estar sentado en la oficina de finanzas y escuchar que mientras vos estás hablando con alguien de Panamá, dos personas más allá tenés a alguien hablando con Costa Rica y se juntan todos y están hablando muchos países al mismo tiempo. Y acaba de llegar, mientras estamos charlando, un profesor que acaba de llegar de viaje y acaba de hacer 7 países en 4 semanas, entonces llega con regalos para todos. Llegó en gira. Es gira. Nosotros le llamamos nos vamos de gira, como las estrellas de rock. Así que sí, tal cual, así le llamamos cada vez que nos vamos. Yo ahora en este momento estoy de gira en Panamá, Guatemala y Tegucigalpa, y así hago giras permanentemente. O sea, nuestro trabajo es girar por nuestros países y de alguna manera es ir llevando esa multiculturalidad por todos ellos. Entonces, los que son profes, los que trabajamos en ADEN, yo fui profe en el pasado, pero ahora ya no ejerzo de profesor, y todos tenemos ese cariño por cada una de nuestras sedes y cada uno de los países en los que trabajamos. Así que vamos llevando un poquito a cada lugar. Sí, se vuelven como ciertos embajadores. Tal cual. Y digamos, cuando ADEN pues,
si no estoy mal, está en Mendoza. La casa matriz está en Mendoza, sí. En Mendoza. ¿Cómo ADEN hizo el next step de ser una multinacional? Si no estoy equivocado. Sí, correcto. Bueno, Ricardo hace muchísimos años salta a Panamá y vio una oportunidad. Ahí él vio la oportunidad en Panamá que estaba empezando a crecer vertiginosamente. Ricardo lo ve súper rápido. Como es él, cómo funciona su cabeza, ataca súper fuerte la plaza y claramente fue el primero, plantó bandera y la plantó súper firme. Logramos ser universidad regulada en Panamá. Claramente hoy es nuestra universidad insignia, es nuestra niña mimada, a quien más cuidamos. ADEN University Panamá es para nosotros es la madre de todos los, de los títulos que emitimos hoy en día. Así que... En Panamá. En Panamá, correcto. Más que Argentina. Sí. ¿Y por qué es? Yo pensaría que en Argentina sería más... Somos la consecuencia de muchísimas, como hablábamos recién de la carrera profesional, de muchísimas oportunidades y casualidades y muchas veces muchísimas renuncias que hubo que hacer en el camino para ir entendiendo en dónde ir posicionándonos. Y realmente hicimos muy buen match en ese momento, excelentes profesores que podíamos traer, facilitar. Llamó mucho la atención el impacto que tenían en el desarrollo profesional de aquellos que iban a los cursos. Eran profesores que muchísimos de ellos hasta el día de hoy están con nosotros, que ejercían lo que enseñaban. Y esa es la base con la que hoy contratamos a los profesores. No tenemos ningún profesor de libro. Ok. Es a la inversa. Ejerce, finanzas, por ejemplo, construye su proceso formativo y ejecuta el proceso formativo. Por lo tanto, primero hablamos de la práctica y le damos forma de teoría, y no al revés. Sí. Entonces, eso es lo que te garantiza que el traspaso al campo después sea eficaz. Sí, que no sea solo, y esto fue teoría y en la práctica nada que ver. No. En la universidad, yo estuve por ahí en una universidad un poco más tradicional, con el profesor más tradicional. No debo haber visto un balance real hasta los últimos años de mi carrera. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que dar finanzas en ADEN, lo primero que hago es, vamos a descargar el balance de la bolsa. ¿De qué empresa te gusta? Digamos. Listo. Vamos a entrar a internet, vamos a descargar el balance y lo vamos a mirar. Sobre ese balance, vamos a escuchar qué dice el CEO. Vamos a revisar cuál es la estrategia y vamos a ver si ese balance, si podemos leer esa estrategia en la estructura patrimonial. Después miramos los ratios y los calculamos. Ratio de liquidez, a ver qué tiene, qué no tiene. Ok, entendamos primero el balance. ¿Has leído un balance? ¿No has leído un balance? Imaginémonos que en una clase de un MBA tengo un arquitecto. Tengo un abogado que tal vez no vio nunca un balance. Sí. Y a veces el abogado no se lleva bien con los números porque no le gusta. Casado con una abogada suele pasar que el de los números soy yo. Y es ir guiando ese proceso y hacerlo entretenido. ¿Por qué? Porque ese egresado, por ejemplo, de un MBA, tiene que tener la capacidad de la potencia gerencial que lo haga entender cualquier área, dependiendo el enfoque del MBA específico que esté llevando, pero tiene que poder o gerenciar ese área, o al menos entender si la va a tener sentada enfrente en una mesa. Volviendo al ejemplo del director financiero, si el director financiero no entiende de marketing, cuando el de marketing le hable de determinados ratios que son de la industria, no lo va a poder entender. Entonces, ¿qué mejor que ese financiero en su línea de formación, quien le enseñe, sea alguien que trabaja en marketing, que lo decodifica académicamente y después lo lleva a la práctica? Entonces, de esa manera, ese profesional en la próxima reunión con el de marketing ya no va a ser el mismo, va a tener otra herramienta. Sí. Va a tener otra herramienta que evidentemente levantan su nivel en la mesa de diálogo y al levantar su nivel en la mesa de diálogo, levantan su valor profesional. Hay una frase muy bonita que empezamos a hacer mucho ruido el año pasado, que fue el MBA con mayor retorno de la región, retorno de la inversión. Y para mí es súper importante. Yo me acuerdo cuando apenas entré en ADEN, los chicos de marketing me preguntaron ¿por qué comprarías un MBA? Que estamos preparando una campaña de marketing. Vos que sos financiero, ¿por qué comprarías? Yo le dije, porque tendría un buen retorno de la inversión. Sí. Y me miró, ¿qué retorno a la inversión? Bueno, me pongo a sentar, es simple, digo, o sea, que yo evidentemente lo vea plasmado en mayores ingresos, menor tiempo para ejecutar mis tareas, mejor poder de negociación, menores dolores de cabeza, que me lleve menos trabajo a mi casa, o sea, o tiempo o dinero, cualquiera de las dos unidades de medida que tenemos para, de alguna manera, sentirnos recompensados. Y nosotros no lo entendemos de otra forma que no sea así. Sí, porque de alguna forma el MBA es
es una oportunidad, por supuesto, más en el sector laboral. Seguro. El impacto puede ser a través del MBA y el impacto puede ser también a través de, si sos del MBA para crecer en la carrera laboral en la escalera de una compañía. Eso es válido, es perfectamente válido. También como profesional para eficientizar procesos, para tener visión estratégica, para entender áreas que no te son tan afines. A veces un emprendedor es un gran emprendedor porque sabe mucho de cocina, pero no entendido de marketing, no entiende el pricing, no sabe levantar capital, se pierde en lo legal, no tiene visión estratégica. No puedes componer la estrategia y la visión que tiene para que el comercial se lo entienda y salga a vender su producto. Sí. Hablar el lenguaje de todas las sillas que se sientan en la mesa de una empresa, de un emprendimiento o lo que sea, es interesante. Y después para las compañías, elevar el nivel de toda la mesa, que es lo que solemos hacer con nuestros clientes corporativos, también es interesante. Porque a la larga, ese negocio es un negocio más profesional, que es más predecible en sus resultados, que es mucho menos volátil y que, de vuelta, tiene una mesa directiva que de alguna manera va tomando decisiones más informadas, más transparentes. Las negociaciones de recursos se vuelven más profesionales, con mayor volumen de argumentación y menos pelea, menos conflictos interpersonales. Y de esa manera vamos construyendo una compañía mejor. Así que bueno, esas son un poco los beneficios o las cosas que vemos. No, la verdad que de alguna forma la educación es cuánto me va a retornar, porque hay maestrías que son súper caras, pero estás en una posición laboral que no, o sea, vas a pasar, ¿qué? 5 años por pagar tu maestría, recibiendo como que ese ingreso. Claro, sí. Entonces, ¿cómo se mide de tal forma? Porque dijiste, nuestro MBA es rentable. Exacto. Nosotros nos dedicamos desde el pricing, la forma de pago, hasta que el retorno de la inversión por el impacto en tu gestión o el impacto en los procesos que gestionas dentro de la compañía sea positivo. Si no es positivo, existen formaciones. A ver, vuelvo al ejemplo de más temprano. Usted decía, familia de ingenieros, me gusta la tecnología, contador, pero leo filosofía y psicología. ¿Está bien? A mí me encantaría hacer un posgrado en psicología, en sociología. Son temas que me fascinan. Pero ahí yo no buscaría retorno de la inversión. El retorno viene por otro lado. ¿Sí? Sí. Entonces también depende mucho de lo que uno está buscando. Ahora, nosotros somos una escuela de management. ¿Qué es lo que buscamos? Realzar tu valor como manager. Si realzo tu valor como manager, tu posición o tu negocio tienen que estar mejor. Mejor incluso que el tiempo al que renunciaste para hacer otras cosas y poder estudiar, y mejor que el dinero que pagaste para hacer. Eso siempre va a ser así. Y digamos, platicabas de Panamá, que es como la sede consentida, pero ¿cómo llegaron a Guatemala ustedes? ¿Cómo fue el proceso o cómo fue la oportunidad que vieron acá? Cada una de las sedes se fue abriendo periódicamente en función de oportunidades que íbamos detectando en cada plaza. Cuando todavía exploramos alguna plaza o las evaluamos, fundamentalmente buscamos lugares que nos necesiten, que entendamos que nos necesitan. Llegamos, exploramos, comenzamos a trabajar con empresas locales, ya a esta altura regionales con las que trabajamos a nivel centroamericano por lo general y que están en otros lugares. Así que así es como vamos llegando y vamos aterrizando, si se quiere, plantando bandera. ¿Actualmente cuántos estudiantes tiene? Actualmente en grado tenemos algo más de 3.000, 3.200 estudiantes. En posgrado son 4.500 estudiantes. Y en InCompany por año están pasando unos 20.000 estudiantes. Cuando decís InCompany. InCompany son todos los programas de formación corporativa. Lo que pasa es que algunos son más cortos, entonces el impacto es a muchísima más gente, pero en poco tiempo. Sí, un programa. El grado y el posgrado normalmente el acompañamiento es más largo, es de 1 o de 2 años. Ah, ok. En total tienen casi unos 30.000. Podemos decir que por año pasan por las aulas, por todo nuestro producto digital que se construye en su gran mayoría desde Argentina, desde la tecnología, desde la edición audiovisual, desde el contenido, desde la construcción instruccional de un curso, porque un curso no es simplemente
filmar o escribir algo y ya está. Tiene que tener una construcción lógica para que el impacto sea real, sea genuino, sea evaluable y cumpla, por supuesto, todos los procesos regulatorios para poder emitir una titulación. Y de alguna forma, bueno, como decís, el tiempo va cambiando, las necesidades son otras. ¿Cómo las carreras van como transformándose de hoy por hoy que hace unos 15 años no sabíamos de la IA? Tal vez solo en películas, ¿no? Sí. Que las mirábamos como inteligencia artificial y nos iban a gobernar. Y no se llamaba inteligencia artificial. No sabíamos cómo. Como iRobot o esas películas, ¿no? Exacto. Y no estamos tan lejos. Hasta son parecidos. Sí, la verdad que los chinos van bien avanzados. Súper. Pero bueno, es algo que la gente está buscando o está recurriendo. ¿Cómo se va transformando esos nuevos estudios a la actualidad? ¿Cómo deciden o cuál es la base de datos? Nosotros miramos muchísimo. A ver, de entrada creo que el market research que nosotros hacemos no es solamente mirar qué hay hoy, sino mirar lo que va a haber en el futuro. Y esa es la clave de haber lanzado carreras como la maestría en inteligencia artificial antes que cualquier universidad. Y lo hicimos porque lo vimos, ChatGPT sale no quiero equivocarme la fecha, pero en noviembre del 2022, y nosotros en marzo ya estábamos hablando de empezar a trabajar sobre eso. En junio ya teníamos los primeros productos corriendo. Y evidentemente estar entendiendo cómo la tecnología impacta en la composición del trabajo, en los modelos de negocio, que eso es lo más importante, porque hay ciertas tecnologías que impactan en porciones del trabajo, como una nueva generación de micrófonos, por ejemplo, que tal vez no afectan el core del negocio. Pero en este caso, inteligencia artificial afecta muchos core de negocio y todavía no hemos descubierto, creo que ni el 10% o el 20% de cómo va a modificar muchas de las cosas. Aparecen los fantasmas, hay gente que plantea que el trabajo se va a terminar y bueno, hay un montón de ideas, ¿no? Y trabajar con eso y entenderlo, pero más desde un ángulo existencial, creo que esa es la base de tratar de imaginar hacia dónde vamos. Una vez que lo tenemos claro, comenzamos todos los procesos de desarrollo del producto. En algunos momentos lo que solemos hacer, y eso fue lo que hicimos con inteligencia artificial, es construir características de muchos productos que ya existen con inteligencia artificial aplicada. Entonces, de esa manera lo que logramos es hacer un update a una carrera más tradicional. Eso lo hicimos de inmediato ya hace varios años y al día de hoy corre sin ningún problema. Al margen de que empiezan a aparecer nuevas carreras, nuevos requerimientos para ir imaginándonos eso que va a hacer falta a futuro. La buena noticia, creo yo, tiene que ver con que, por lo menos mi visión sobre la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial nos va a obligar a ser más humanos que nunca. Y ser más humanos que nunca tiene que ver mucho con nuestras capacidades de sociabilizar, con nuestras habilidades blandas, con el control, lo que me preguntabas más temprano, el control de nuestras habilidades, el control de nuestras emociones, el entendimiento de hacia dónde se mueve la sociedad. La sociología pasa a ser muy importante. Y eso nos va a ir marcando el norte. Entonces, por ahí, ciencias más duras se van a ver más automatizadas. Ciertas ciencias más blandas se van a ver realzadas. Y en ese camino iremos viendo qué forma toma y tendremos que ir adaptando nuestro proceso formativo. Sí, me imagino que las carreras, yo creo que todas van con un poco de inteligencia artificial. Siempre, sí. Y las actualizaciones que hoy por hoy, pues, que existen. De alguna forma el profesional ve la inteligencia artificial como una amenaza, como de alguna forma van a quitar varios puestos de trabajo. Pero en ADEN, esta inteligencia artificial es un implemento más a ser mejor. Siempre. Es una oportunidad. Nosotros lo vemos como una oportunidad en todo sentido. Hacia adentro, en cómo construimos nuestra propuesta de valor. Hoy nuestra propuesta de valor se basa en muchas aristas en inteligencia artificial, en procesos de inteligencia artificial que mejoran tu ruta formativa. Entonces estamos trabajando súper fuerte en eso y
y ya desde el año pasado venimos con aplicaciones muy concretas de inteligencia artificial para mejorar la calidad del proceso formativo. Y por otro lado, dentro del contenido, fíjate que nos pegan dos aristas, ¿no? Uno es hacia la cocina y otra es hacia afuera. Y en tu proceso formativo es como acompaño a alguien o a que haga un update si ya tiene cierto seniority, o a que desde que se forma, desde muy pequeño, o ya sea una carrera de grado o sus primeros posgrados, ya incorpore la inteligencia artificial. El ejemplo que doy siempre es el de marketing. Nosotros podemos hablar de una especialización en marketing digital y básicamente es alguien que, está que viene de un marketing más analógico, que no tiene experiencia en marketing y quiere entender qué es esto del CPL, del CPA, de las redes sociales. ¿Cuál es el clic y cuál es el alcance y todo eso? Entonces, lo quiere entender. Listo, ok, no hay problema. Mientras lo va entendiendo, obviamente va a aprender inteligencia artificial. Pero podemos hablar también de una especialización de inteligencia artificial aplicada al marketing. ¿Qué es eso? ¿Qué herramientas de inteligencia? Usted ya entiende CPA, ya entiende CPL. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial vamos a usar para que tu proceso de marketing sea mejor? Inteligencia artificial aplicada al compliance. ¿Se ven? Entonces, yo no te voy a enseñar a ser mejor abogado, no te voy a enseñar a entender mejor un marco regulatorio puntual, sino que vamos a trabajar a la inversa. Vamos a ver cómo con la inteligencia artificial logramos hacer eso. Eso es súper interesante. Y bueno, en ese camino lo vamos haciendo. Y el anteaño pasado, nos animamos por primera vez a hacer programar en Python a nuestros ejecutivos. Pensamos que nadie iba a querer, que no iba a funcionar y resulta que les encantó. Así que hemos tenido aulas hermosas, súper grandes, con ejecutivos programando en Python, haciendo regresiones lineales. Súper divertido, súper divertido. No con el objetivo de aprender a programar, no era el objetivo, pero sí para que entendieran y desmitificaran un poquito de qué se trataba. Así que lo hicieron, jugaron con set de datos, hicieron regresiones, predicciones en base a regresiones lineales. Y hoy, al día de hoy lo seguimos haciendo y la verdad que ha sido al menos una experiencia curiosa como para desmitificar eso y que todos lo puedan. Sí, porque eso es como econometría para mí. Es algo teórico y... Tal cual. Uno lo ve y se imagina en abstracto, a ver cómo será. No, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo. En un ambiente controlado, no vamos a romper nada, pero lo podemos hacer. ¿Y cuál es la visión que tiene ahorita ADEN a corto plazo y mediano plazo sobre la escuela de negocios? ¿Van a llegar a más países? ¿Van a...? Nuestra intención es hacernos mucho más fuertes. De hecho, hemos arrancado el año trabajando en eso, mucho más fuerte en los países con los que trabajamos usualmente. Específicamente, nos está yendo súper bien en las carreras de grado. Estamos apostando muy fuerte a eso. Y en las carreras de posgrado, ampliando nuestra oferta. Nuestra oferta por ahí, que es la que lleva más tiempo y más años en el mercado, fortaleciendo nuestro impacto en muchos de los mercados que trabajamos. ¿Eso es a corto y mediano plazo? Eso va a ser para este año. ¿Para esta año? Sí. Eso va a ser para este año. A mediano plazo, lo que estamos haciendo, estamos revisando qué impacto va a terminar de tener esta inteligencia artificial en futuras carreras. Claramente estamos evaluando lanzamientos bastante fuertes para el año próximo y consolidarnos como universidades locales en algunos otros países en los que estamos mirando aterrizar tal cual estamos en Panamá. Así que bueno, en eso estamos en este momento. Y de alguna forma, yo creo que como CEO de ADEN, has tenido momentos muy buenos como momentos muy críticos. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil en ser el CEO de ADEN? Qué buena pregunta. Momentos desafiantes son muchos, realmente. Creo por ahí los momentos difíciles son cuando quieres cambiar la composición de algún equipo y te toca desarmar alguna posición que entendías que nos entendíamos y funcionábamos bien, pero de alguna manera toca alejar a alguien del equipo que no forma parte de esa visión de futuro. Cuando han sido decisiones súper difíciles. Normalmente pasamos mucho tiempo en la oficina y viajamos mucho, así que tratamos en lo personal nos acercamos demasiado y a veces son decisiones complicadas. Pero bueno, cosas que a veces tocan.
y rearmar equipos cuando toca rearmarlos. Esa es una tarea que normalmente es la que más tiempo nos lleva, la que más energía nos consume y luego de eso mantener todos esos equipos estables. Son muchísimos equipos individuales que tienen que funcionar bien para que entre todos hagan una gran escuela de negocio, ¿no? En muchos países, muchas culturas, y eso mantenerlo uniforme y que de alguna manera a distancia toquen todos la misma melodía tiende a ser complejo. Sí. Pero bueno, tenemos una red de directores matriciales que cubren todos los países en distintas aristas, que ayudan a que esto sea así, sea un poco más llevadero, más posible, ¿no? Sí, porque en tu posición liderar los equipos es y son varios países. ¿Cómo te coordinas y cómo ves como el abanico, digamos, de todos los países y todas las sedes y que vayan de una forma que tienen que ir como la sede principal? Si las actualizaciones, no sé, de los métodos van como deberían de ir, ¿cómo te da tiempo? Nosotros dividimos, ADN está dividido en grandes áreas, que son las vicepresidencias que se llaman, y ahí es donde estamos los que estamos sentados en el board, y son mis socios, o sea, son quienes todos los días trabajan conmigo y de alguna manera toman alguna de las tantas aristas importantes. Estamos geográficamente dispersos, dos estamos en Argentina, que es tecnología y yo. Andrés Culazo, el vicepresidente de operaciones, que construye el producto de posgrado. María José Bustamante en Panamá, quien lleva la universidad y el producto de grado. Y Juliana Fernández desde Costa Rica, que lleva todo lo que es nuestra estrategia del proceso comercial y admisiones. Y cada uno de ellos tiene su equipo, también geográficamente disperso, que ataca una temática en particular. Y ellos son los que se encargan y trabajan en darle coherencia a todos los países. El producto es uno solo, que es transversal a todos, se opera digitalmente en su mayoría. Así que la capa digital para nosotros es tremendamente importante. Toda nuestra plataforma formativa, nuestro LMS, está construido por nosotros, así que es tremendamente importante para que todo funcione en nuestra red de sistemas. Y ese es el que de alguna manera le da coherencia a los procesos para que todo esté unificado. Es decir, todos nos estamos viendo permanentemente. Y no, es que cabal, ahorita hablaste del tema digital y el tema cuando inició el COVID, ¿hubo algún incremento exponencial en los estudios o cómo lo manejaron? Cuando ingresa COVID hicimos un cambio de modelo de negocio súper fuerte. La verdad que nosotros ya estábamos, es increíble porque estábamos súper preparados en 48 horas, seamos justos, migramos todo el proceso formativo digital y no fue un caos, no nos prohibió seguir trabajando. Pasamos todo el modelo a un modelo digital en forma inmediata, la compañía un modelo home office en forma inmediata, y la verdad que, voy a recordar, pasamos todos a trabajar 14 horas por día, comíamos, no sabíamos a qué hora del día era, nunca terminábamos de trabajar, comíamos al lado de la computadora, eso era un caos, y teníamos que hacer que eso saliera adelante. Y la verdad que no fue mucho menos traumático por ahí de lo que suena. Lo que sí complicó, obviamente, nuestros profesores normalmente salen de gira y las giras abarcan muchos países. Agarró algunos profesores de gira que hubo que hacerlos volver y fue un poco más difícil, pero una vez que todos estaban de vuelta, obviamente que traspasamos al digital el 100% de las clases porque era imposible viajar. No solo era imposible que los profesores viajaran, pues teníamos lo que le llamamos en ese momento, era nuestro gran miedo, las cuarentenas intermitentes. Sí, que cuando Guatemala estaba en cuarentena, Panamá estaba abierto, después se cambiaba uno y entonces no podías hacer una gira con profesores, era inviable. Fue un año bastante extraño, al margen de que teníamos bajas por COVID de gente que estaba enferma y tal vez estaba un mes sin poder trabajar. Pero no, nuestra plataforma digital, gracias a Dios, ya en ese momento estaba lo suficientemente madura como para llevar todo ese cursado que sucedía presencial a un modelo online. Nuestro modelo online tiene 3 patas súper fuertes, que es lo que lo hace distinto, ¿no? Un asincrónico online, que es básicamente el consumo de un material audiovisual
o escrito, ¿no? En formato digital, on demand para la persona va y cursa a su ritmo el contenido fijo de su aula en un formato digital. El sincrónico virtual, que básicamente es lo que todos hemos tenido a través de cualquier plataforma, alguna clase o algo por el estilo. Al mismo tiempo, a través de nuestra propia plataforma se pueden juntar con un consultor a ver su propio proyecto en la temática que les interesa, es súper interesante. Y después, obviamente, el sincrónico presencial, que es la clase del profesor. Lo que hicimos en ese momento, eso ya estaba articulado justo cuando entra COVID, así que lo único que hicimos fue apagar el sincrónico presencial, que era el que no podíamos hacer funcionar, y con eso fortalecer el sincrónico virtual hasta que volvimos a la normalidad. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Volvimos a bajar al sincrónico presencial con otra cadencia, porque claramente el público quería otro tipo de producto, la forma de consumo requería que hubiese menos presencialidad, entonces se volvió un poco a la normalidad con menos presencialidad. Entonces vamos jugando entre esas tres patas, buscando un producto que le sea útil al alumno. Vos lo decías más temprano, ¿no? O sea, no tengo tiempo de estudiar. Sí. Nos pasa a todos. Entonces, si el que me dice no tengo tiempo de estudiar, bueno, por ahí el asincrónico virtual le resulta interesante. A la noche, el sábado, el domingo, se pone, avanza, cursa. Y eventualmente va a una clase presencial buscando el networking, el acercamiento con el profesor, la charla con otros colegas. Se conocen muchísimos y salen muchísimos emprendimientos de nuestras propias instancias presenciales. Ahora algunas instancias presenciales que son nuestros workshops, que son viajes. Nuestro workshop de Silicon Valley va a una comitiva a Silicon Valley, recorren Silicon Valley, están en aceleradoras. Algunos hacen su elevator pitch en una aceleradora para buscar fondos. O sea, sí. Sí, la verdad que es un producto súper bonito. Y se lo maneja Andrés Culazo, él vive en Palo Alto. Pero te decía, estamos todos repartidos en muchos países. Y la verdad que puede hacer esa oferta de ser el host de este producto que sucede una semana, está por suceder en un mes. Y es un producto súper interesante. Pero bueno, cada producto está pensado para distintas necesidades. Entonces, no tenés tiempo. Bueno, vamos a un producto que sea más asincrónico. O date el tiempo. Una semana en tu año. Y hacemos un workshop. Y activamos una habilidad concreta que a vos te interesa desarrollar. Así que bueno, esa es la manera en la que vamos jugando con lo que nosotros... Eso que yo acabo de explicar, de alguna manera, es la explicación de lo que llamamos el atributo de la hibridez. Nuestra educación es híbrida porque justamente permite adaptarla a tu necesidad. Y normalmente esa combinación entre las tres patas las vamos variando para construir una experiencia más acorde al target que tiene ese programa. No, la verdad que de alguna forma como que todos tenemos la oportunidad de estudiar. Siempre. Y no solo tiene que ser presencial o híbrido. Y la verdad que viendo de esta forma, Adén, que no sé cuánto tiempo lleva en Guatemala, unos 20 años. Sí. O sea, yo me recuerdo muy bien que lleva bastante tiempo en Guatemala. Creo que es una universidad pues, de negocios, una escuela de negocios como tal, que permite a los profesionales, ya que están en el ámbito laboral y todo, a crecer, ¿va? ¿Y tienen algún tipo de data ustedes de estas personas que vienen de ciertas industrias, agroindustrias o tecnología, que busca las maestrías? ¿Tienen algunos sectores económicos que más buscan? En general, los sectores por ahí cambian dependiendo del país. La industria, claramente la industria financiera, la industria bancaria, es una industria que solicita mucho la formación ejecutiva. Pero después, como lo nuestro es muy hacia el board directivo de una compañía, la posición de marketing y de finanzas existe en cualquier industria. Sí. Y todas tienen medianamente el mismo dolor, que es esta articulación que te decía, que de alguna manera lo que permite es incrementar el revenue del negocio. Entonces, es tremendamente transversal el público. Obviamente que las edades van variando con los años, que es lo que estamos viendo ahora. Siempre en las primeras edades, ¿no? O sea, uno sale de la universidad, si es que no hizo el grado con nosotros, comienza
en algunos años en su primer curso de posgrado corto. Después ya cuando tiene 3 a 5 años de antigüedad, por ahí puede pasar a un MBA que vea todas las áreas operativas, o esperar un poco más y especializarse en algo. ¿Te gustan las finanzas? Vamos a hacer la maestría en finanzas y te vas directo a una dirección financiera. O ya un ejecutivo por ahí más senior, donde ya está buscando la visión estratégica. Y cada uno de esos va cambiando el producto en función de la edad de la persona. ¿Qué es lo que empezamos a ver ahora? La segunda carrera en la edad de la gente, ¿no? O sea, ya tenemos todos una proyección para trabajar tan larga, y con esta esperanza de vida que de alguna manera cada vez crece más, que ya nuestra segunda carrera es algo perfectamente posible. Entonces, vos que estudiaste economía y tal vez te interesa una segunda carrera de grado con otras intenciones. Un nuevo nacimiento profesional, si se quiere, en otra rama. Eso también lo estamos empezando a ver. Y muchas veces, como el grado ya lo tenés, no vamos a estudiar de vuelta historia, matemática y cosas que por ahí estudiaste en el grado, la especialización de posgrado puede ser un camino súper interesante. Entonces, supongamos, en mi caso que soy contador, me gusta muchísimo el marketing y la comercialización, irme por algo que me lleve y me sume esas habilidades sin necesidad de hacer una carrera más larga, más densa en cuanto a volumen de cursado, me resulta tremendamente atractivo para hacer un viraje en el ejercicio de la carrera profesional. Entonces, evidentemente, el rango etario sí lo que notamos ahora es que cada vez se empieza a estirar más. Tenemos alumnos muy, muy grandes que están recibiendo su tercera maestría y pasan los 50 años, los 60 años y están en su tercera maestría y siguen perfectamente estudiando. Y digamos, el tema de los doctorados, ¿eso lo trabajan ustedes o Sí. es...? Nosotros tenemos un DBA, un doctorado en Administración de Empresas, que bueno, ya es una carrera... El doctorado es una... ya es un desafío por ahí diferente al del ejercicio profesional en sí. Tiene que ver más con el proceso de investigación y el desarrollo de otro tipo de habilidades, ¿no? Las habilidades académicas que uno está buscando, el desarrollo de tus capacidades de investigación, van más por ese lado, pero claramente nosotros tenemos nuestro doctorado en la Universidad de Panamá. ¿En Panamá? Sí. ¿En las otras sedes? No. ¿O no es tan...? Claro, el doctorado en sí, como tiene una fase de investigación muy, muy amplia, va a suceder más que nada a solas. Esa es la particularidad del doctorado. La fase de tesis es un proceso hipercomplejo y normalmente tiende a ser el más solitario de todos, ¿no? En donde tu director de tesis te va a ir acompañando, pero bueno, es un proceso complejo. Sí, es como para todos. Sí, es como una super tesis. Exacto. No es para todos, pero es un... el doctorado es un proceso súper bonito que claramente lleva una decisión personal por detrás que es tremendamente importante para que sea realmente positivo para la persona. ¿Y cuáles crees que pueden ser las habilidades que debe tener alguien que se tiene que formar para ser un CEO? ¿Cuáles son las habilidades? Las habilidades. En realidad, creo que la curiosidad es la número uno. La curiosidad por entender cómo funcionan las cosas te va llevando a poco a entender cómo funcionan los modelos de negocio. Y es esa misma curiosidad sumada a la capacidad de abstracción la que te permite imaginar un futuro. Imaginar un futuro te permite direccionar una estrategia hacia el futuro que imaginas, que posiblemente no existe o es el futuro que te imaginas que se va a construir. En la medida que vos puedas trazar una línea estratégica hacia ese futuro que estás imaginando, va a ser cuando estés más tranquilo con respecto al presente de tu empresa, porque va a continuar y va a seguir esa línea estratégica. Esa línea estratégica que es la más difícil de construir normalmente. Entonces, si mi capacidad de abstracción me permite imaginar ese futuro, a dónde quiero que esté y en qué mercado y con qué producto mi empresa en el futuro, y puedo trazar esa línea, va a implicar dos cosas. Elegir la dirección de la línea y elegir las renuncias que tengo que hacer. Una línea apunta hacia un solo norte y eso implica renunciar al resto
de las opciones que yo tenía. Siempre estrategia va a significar eso. Definir qué es lo que no voy a hacer y, por supuesto, definir qué sí voy a hacer. Y eso dejarlo claro de entrada. Si logras eso, todo lo que hagas detrás va a estar alineado con ese futuro que imaginas. De alguna forma lo diseñas. En definitiva, si quiero predecir el futuro, no hay nada mejor que crearlo. O sea, debería crear hacia donde me imagino. Por eso te digo, son dos formas distintas. Hay gente que imagina algo que no existe y lo construye, y hay gente que ve muy bien cómo se están moviendo distintos factores para entender cómo va a ser ese futuro y redirigir el norte del negocio hacia allá. Por eso te digo que esa capacidad de contemplarlo, de abstraer y de imaginar ese futuro te permite orientar la línea estratégica hacia allá y que después las bajadas tácticas y operativas de la empresa estén ordenadas hacia eso. Y que no sea un caos que hoy elegimos ir en una dirección, mañana elegimos en la otra dirección. Definir la estrategia nos permite renunciar a la otra dirección y no replantearnos cuando aparecen cosas que nos confunden, sino que ir específicamente al norte que nosotros marcamos, que era el que había seguido esa visión de futuro que nosotros teníamos. Y digamos, bueno, la verdad que no es nada fácil ser el líder de una multinacional y tener las habilidades, pero como decís, de alguna forma hay que diseñarlo y planificarlo. Creo que siempre uno va a cometer un error. Sí. ¿Y cuál ha sido como el mensaje o la frase que has tenido durante todo tu tema laboral que te ha dado como ese push o ese empuje a seguir adelante? Yo creo que son muchos, ¿no? Uno tiene siempre una red de contención. Siempre digo primero Dios, después la familia que acompaña y apuntala, ya sea mi familia, la familia de aquí en adelante y la familia de la que vengo, ¿no? Respetar eso es súper importante, por lo menos para mí, ¿no? Eso te da una red de contención y una tranquilidad. Yo tengo la tranquilidad que mientras nosotros dos estamos hablando, mis hijos están con la mamá y que compartimos los mismos valores y que me están esperando y que me mandan dibujos, que estoy de viaje y que todo funciona porque justamente somos un gran equipo y tenemos una confianza mutua que realmente hace que esto funcione. Entonces esa red de contención es tremendamente importante. Trabajar lo suficiente como para fortalecerla es tremendamente importante. Y para que esa red funcione, obviamente el eslabón que no puede fallar es uno mismo. Entonces trabajar en uno es tremendamente importante. Te diría, es lo primero que uno tiene que hacer si espera ser útil para esa red de contención también. Entonces, creo que son muchas aristas personales que uno tiene que construir para hacer funcional a que esta red de contención después te acompañe y de alguna manera te haga llegar hacia eso. La verdad que, mira, Federico, la verdad que el podcast ha sido muy interesante sobre la charla, sobre conocerte un poquito más. Creo que te vemos que en la web, en notas, en columnas y como líder de una escuela de negocios, que es muy importante, pero también es cómo te has construido respecto a este tiempo y cómo llegaste al punto que hoy estás, ¿verdad? No, la verdad que te agradezco bastante este espacio, este momento que vinieras acá a platicar con nosotros respecto a Den y tu persona, la verdad. Muchas gracias. Y la verdad que te agradezco bastante que estuvieras acá, ¿viste, Federico? Muchas gracias a ustedes por recibirme y charlar, en definitiva, que es lo que nos hace humanos. Y el tema de las actualizaciones de cómo van las carreras universitarias, los posgrados, las maestrías, la demanda. Y poco a poco, pues ahí estaremos siempre acá. Te esperamos cuando quieras. Bueno, excelente. Muchas gracias. Y les agradecemos a todos. Muchas gracias por ver nuestros podcasts, por ver en LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Les agradecemos a todos y te agradezco, la verdad. Yo sé que estás un poco cansado, pero para eso estamos.
Gracias. Gracias a todos.